Reciban un cordial saludo, les habla Felipe Rangel, pastor titular de Santo Amor, Comunidad Cristiana. Es una alegría poder saludarles y compartir con ustedes un poco acerca del mensaje de esta mañana, además de poder también comunicarles que Santo Amor, Comunidad Cristiana cumple 4 años. Hoy pudimos orar por la iglesia, por lo que se ha venido haciendo, con la esperanza de que la gente pueda creer en el Señor Jesucristo, puedan avanzar y crecer como hijos de Dios el Padre y disfrutar la paz, el amor, la alegría y las bendiciones que vienen para aquellos que creemos y vivimos de acuerdo a lo que enseña Dios en su palabra. Esta mañana hablamos acerca del servicio. El servicio es fundamental para la vida cristiana. Hoy en día, en nuestros tiempos, la gente, algunas personas tienden a ser individualistas y poco quieren servir a otras personas. En el reino de Dios, en lo que enseña la Biblia, nosotros debemos estar dispuestos a servirle al Señor, a la gente. Esa es la idea, ese es el ejemplo que nos dio el Señor Jesucristo. No está mal que nos sirvan de vez en cuando, pero también debemos dedicar nuestras vidas al servicio del Señor y al servicio a la gente. Esto es algo que le agrada a Dios porque Él mismo nos dio ejemplo de servicio. Él entregó a su único hijo para que muriera en una cruz y con su sangre y su cuerpo entregado nosotros pudiéramos recibir el perdón de nuestros pecados y la salvación de nuestras almas por medio de la fe. Así que este es el ejemplo que Él nos ha dado. Y bueno, el Señor, además de esto, también habló en una parte de la palabra acerca de esto, antes de que fuera a la cruz a entregar su vida por amor a nosotros para que pudiéramos ser perdonados, para que el precio de nuestra maldad fuera pagado. Él tuvo un tiempo con sus discípulos y encontramos en Juan 13 lo que sucedió allí. Dice en Juan 13 el Señor Jesús a sus discípulos. Se acercaba la fiesta de la Pascua. Jesús sabía que le había llegado la hora de abandonar este mundo para volver al Padre, y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Llegó la hora de la cena. El diablo ya había incitado a Judas Iscariote, hijo de Simón, para que traicionara a Jesús. Sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido de Dios y a él volvía. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura. Luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavarles los pies a sus discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba a la cintura. Cuando llegó a Simón Pedro, este le dijo: ¿Y tú, Señor, me vas a lavar los pies a mí? Ahora no entiendes lo que estoy haciendo, le respondió Jesús, pero lo entenderás más tarde. No, protestó Pedro, jamás me lavarás los pies, sino te los lavo no tendrás parte conmigo. Entonces, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. El que ya se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, le contestó Jesús, pues ya todo su cuerpo está limpio y ustedes ya están limpios, aunque no todos. Jesús sabía quién lo iba a traicionar y por eso dijo que no todos estaban limpios. Cuando terminó de lavarles los pies, se puso el manto y volvió a su lugar. Entonces les dijo: ¿entienden lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman maestro y señor, y dicen bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Ciertamente les aseguro que ningún siervo es más que su amo, y ningún mensajero es más que el que lo envió. ¿Entienden esto? Dichosos serán si lo ponen en práctica. Entonces aquí el Señor está con sus discípulos y en esa época la gente caminaba y todo no estaba pavimentado como hoy en día. Los caminos eran polvorientos, la gente se ensuciaba por el calor. Entonces en algunas casas cuando la gente llegaba había unos siervos muy humildes que destinaban para esta labor. Cuando llegaban los invitados cansados del camino, los siervos les lavaban los pies, les quitaban el polvo, eh, los, les quitaban todo esto y les lavaban en los pies del cansancio del camino. Jesús hizo lo mismo con sus discípulos, aquellos que eran sus amigos, sus hermanos, lavó sus pies con el agua, los limpió, les mostró el amor que les tenían, como un símbolo de ese cariño que como Señor y como Salvador les tenía, pero también como un símbolo de humildad, de Él siendo el Rey de la gloria, el Rey del universo, el Creador de toda la tierra, y habiéndose hecho hombre, sirvió a la gente, a sus discípulos, a la humanidad.
También por medio del agua, también podemos tener ahí un significado. La palabra, cuando encontramos el agua, está muy relacionada con el Espíritu Santo, con la palabra de Dios. Dios también lava, el Señor lava nuestras vidas con su palabra. También cuando nosotros recibimos la palabra de Dios, el Señor está lavando nuestras vidas, nos está limpiando, nos está corrigiendo, nos está enseñando, nos está instruyendo, nos está mostrando la manera en que debemos vivir. Así que es importante que nosotros podamos comprender la palabra de Dios y recibirla con alegría de corazón. También el Señor le dijo a sus discípulos que debían hacer esto con los demás, que así como Él se había humillado, les había lavado los pies con todo cariño, ellos debían hacerlo así. En otras palabras, el Señor estaba también colocando un fundamento, un modelo para las relaciones en la iglesia, en la cual nuestras relaciones deben estar basadas en el servicio, en el amor, en la humildad los unos hacia los otros. Esa es la enseñanza del Señor Jesucristo y el ejemplo que Él nos dio. Así que nosotros debemos buscar seguir ese ejemplo, no en nuestras propias fuerzas, porque a veces nos queda difícil, pero con la ayuda del Señor podemos tener una vida de amor hacia el Señor Jesús, hacia nosotros mismos, hacia la gente, y modelos mucho más sanos de relaciones tanto en la iglesia como dentro del mundo, porque no solamente es un modelo para que nosotros nos relacionemos dentro de la iglesia, sino que también es un modelo de relacionarnos fuera de la iglesia. ¿Cómo la gente va a conocer a Jesús si no podemos prestarles un servicio, si no podemos de pronto cuando estamos en la calle dar una buena instrucción, hablar con las personas, o cuando nos preguntan alguna dirección y podemos colaborar a la gente? Cuando tenemos la oportunidad de hacer el bien, es bueno que lo hagamos, que nos sirvamos en amor y cambiemos los modelos de a veces de indiferencia, de egoísmo, de orgullo, y generemos modelos de humildad, de amor, eh, y de cariño los unos a los otros. Esto es lo que el Señor enseña en su palabra y es bueno tenerlo presente porque no es una enseñanza solamente para que nosotros tengamos que servir, sino para que nosotros podamos cambiar y generar, poder tener una manera diferente de pensar frente a la vida. No es bueno estar todo el tiempo sirviendo y no querer que nadie nos sirva. Tampoco es bueno querer que todos nos sirvan todo el tiempo y no servirle a nadie. Es bueno tener equilibrio, es bueno disponer tiempo para servirle al Señor, a la gente, pero también cuando la gente, alguien, la familia, los amigos, quieren prestarnos un buen servicio, pues tener la humildad para recibirlo. El apóstol Pedro casi no le recibe al Señor que le amaba la lavada de pies. Se sentía de alguna manera indigno. Le dijo, no, Señor, yo no quiero que tú me laves los pies. Y el Señor le dijo, bueno, si no te los lavo, entonces no tienes parte conmigo. En otras palabras, le estaba diciendo Jesús que si no lavaba los pies, pues que no iba a tener nada que ver con él. Pero lo que el Señor estaba haciendo es tratar de que Pedro volviera a su entendiera que no lo hacía, que Jesús lo hacía por el cariño que le tenía y que lo que estaba haciendo era un acto de amor más que cualquier otra cosa, y que aunque Pedro sabía que Jesús era el Señor y el Salvador, pues aquí el Señor estaba revelando lo que es el carácter del reino de Dios, el carácter de Cristo, el carácter de Dios el Padre. Es un carácter de amor y de servicios a la gente, hacia la humanidad, hacia las personas, hacia los discípulos. No es un modelo de estar enseñoreándose de la gente, manipulándola, controlándola o maltratándola, sino de amarles, de servirles. Esos son los modelos que debemos tener dentro de la iglesia y idealmente en la mayoría de relaciones interpersonales. Modelos sanos en las relaciones son cosas que nos ayudan a hacer las cosas de una mejor manera. También es importante entender que el Señor estaba amando a los suyos para darles fuerzas también, porque ellos también lo habían acompañado durante años, casi 3 años, en sus viajes por todo Israel, en las prédicas, y siempre habían hecho una tarea bastante ardua y espiritual. Y todo esto era también una manera del Señor de renovar las fuerzas de sus discípulos, de darles ánimo en medio de
el caminar en la vida cristiana, en el reino de Dios. Así que todos necesitamos amar y ser amados. Por eso es importante que cuando podamos servir, prestemos un buen servicio a la gente. No sabemos qué bien esté haciendo el Señor Jesús por medio de nosotros. Cuando le servimos al Señor, le servimos a la gente con alegría de corazón. Así que es bueno tener esto presente. Vamos a orar en este sentido. Padre, te damos gracias porque tú, siendo el Dios, el creador de todo el universo, viniste y te hiciste hombre para salvarnos y entregar tu cuerpo y tu sangre por amor a nosotros. Te damos gracias porque tú eres bueno. Te damos gracias porque tu amor, Señor, nos ha salvado y recibimos tu amor, tu perdón y tu alegría. Ayúdanos a servirte a ti, a servirle a la gente con todo amor, con todo cariño. Ayúdanos a aceptar con humildad el servicio que otros nos puedan prestar y ayúdanos a vivir en tu amor y en tu paz. En tu buen nombre, Señor Jesucristo. Amén y amén. Me alegra poder compartir con ustedes. Feliz años, felices 4 años, Santo Amor, comunidad cristiana. Es una alegría poderle servir al Señor, a la gente que ha escuchado los mensajes aquí en los videos, que sigue las publicaciones en Facebook, que han venido a la iglesia. Es una alegría poderles servir y que el Señor Jesús les continúe bendiciendo y protegiendo en cada área de sus vidas. Siempre serán bienvenidos a las reuniones de la iglesia, los miércoles 7 a 8 y media de la noche, los sábados 7 a 9 de la noche, los domingos 10 a 12 o los domingos 4 a 6 de la tarde, siempre para servirles. Y también los que deseen aportar para que la iglesia pueda continuar creciendo y avanzando, están invitados a que lo hagan con alegría y con libertad, entendiendo que Dios ama al dador alegre y cuando damos, Dios también nos retribuye, nos multiplica. Así que es importante tener esto presente. Abajo encuentran toda la información donde los que deseen aportar puedan hacerlo. Dios les continúe bendiciendo, protegiendo y guardando en todas las áreas de su vida, en el nombre del Señor Jesucristo y con el poder del Santo Espíritu de Dios. Que estén muy bien.